Me llamo Abraham, pero al principio me llamaban Abram. Nací en Ur de los Caldeos, una ciudad poderosa, llena de comercio, riquezas y templos dedicados a falsos dioses. La fe verdadera no existía allí. Crecí rodeado de ídolos tallados en madera y piedra, dioses que no hablaban, no veían y no podían salvar a nadie. Yo era como todos los demás, hasta que escuché una voz que cambió mi destino para siempre. No era una voz humana, no venía de la tierra. Era una voz que me atravesó el alma. Esa voz dijo: «Sal de tu tierra, de entre tu familia y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación». No era una invitación, era un llamado. Yo tenía 75 años, no era joven, no era un guerrero, no era rey. Era un hombre común y un hombre sin hijos. Dios me hablaba de una nación, pero yo ni siquiera tenía descendencia porque mi esposa Sarai era estéril. No entendí nada, pero obedecí. Dejé mi tierra, dejé mi pasado, dejé todo lo que conocía. Y así comenzó mi camino con Dios. No vi nada, no entendí nada, pero creí. Obedecí la voz de Dios y salí de mi tierra sin saber a dónde iba. Llevé conmigo a mi esposa Sarai, a mi sobrino Lot, a mis siervos y ganado. Atravesamos desiertos, montañas y valles hasta llegar finalmente a Canaán. Cuando puse mis pies allí, Dios volvió a hablarme: «A tu descendencia daré esta tierra». Pero yo no tenía hijos. Sarai no podía tenerlos. ¿Qué descendencia podía prometerme Dios si mi casa estaba vacía? Aún así, creí. Pero pronto llegó mi primera prueba. Hubo hambre en Canaán y tuve que bajar a Egipto para sobrevivir. Allí temí por mi vida, porque Sarai era hermosa y pensé que podían matarme para quedarse con ella. Entonces cometí un error del que no estoy orgulloso. Mentí. Dije que era mi hermana y no mi esposa. Esa mentira casi destruye mi matrimonio y trae juicio sobre Egipto. Pero Dios me defendió aun cuando yo fallé. El faraón nos expulsó, pero salimos de Egipto con más riquezas de las que llevamos. Fue entonces cuando lo entendí. La fe no es perfecta. Después de salir de Egipto, regresé a Canaán. Pero la vida no era sencilla. Mi familia había crecido y nuestras riquezas también. Mi sobrino Lot y yo teníamos tantos rebaños que ya no había tierra suficiente para ambos. Nuestros pastores comenzaron a discutir entre sí y no podía permitir que la codicia destruyera la paz entre nosotros. Llamé a Lot y le dije: «No haya pleito entre tú y yo. Si tomas la izquierda, yo tomaré la derecha. Y si tomas la derecha, yo iré a la izquierda». Lot eligió primero. Miró hacia las llanuras fértiles del Jordán, tierras verdes y hermosas, y se las quedó para él. Yo me quedé con las montañas de Canaán, tierra seca y dura. No pasó mucho tiempo hasta que Dios volvió a hablarme. Aquella noche me dijo: «Toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». No tenía un solo hijo. Sarai ya no tenía edad para concebir, pero la prueba no había terminado. Tiempo después supe que Lot había elegido mal. Se había mudado cerca de Sodoma. Cuando Sodoma fue atacada por reyes extranjeros, Lot fue capturado. No dudé, fui tras él. Reuní a 318 hombres nacidos en mi casa. Los entrené y luché para rescatarlo. Gané la batalla porque Dios estaba conmigo. Al volver, ocurrió algo misterioso. Apareció un hombre llamado Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él me bendijo y dijo: «Bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra». Le entregué los diezmos de todo lo que recuperé. Ese día aprendí dos cosas que marcaron mi vida. La fe significa no retroceder. Dios me había prometido un hijo, pero los años pasaban y nada ocurría. Yo seguía creyendo, pero Sarai sufría en silencio. Era una mujer justa, pero el dolor de no poder darme un hijo la estaba consumiendo. Ella se sentía incompleta. Un día vino a mí con una propuesta que, en ese momento, pareció lógica,
pero que trajo consecuencias dolorosas. Me dijo: Dios no me ha dado hijos. Toma a mi sierva egipcia Agar. Quizás pueda tener un hijo a través de ella. Yo debí esperar en Dios. Yo debí decirle que no, pero no lo hice. Acepté, y Agar quedó embarazada. En cuanto Agar supo que llevaba un hijo en su vientre, miró con desprecio a Sarai. Sara, herida y celosa, comenzó a afligirla, y Agar huyó al desierto. Pero allí Dios la encontró. Él escuchó su llanto y el del niño dentro de ella. Le dijo que volviera a casa y que su hijo se llamaría Ismael. Ismael nació y creció en mi casa. Era mi hijo, pero no era el hijo de la promesa. Era el hijo nacido de la impaciencia. Y las consecuencias no tardaron en aparecer. Mi hogar se dividió. Mi esposa dejó de tener paz. Mi corazón se partió entre dos afectos: el amor por mi esposa y el amor por mi hijo. Yo había caminado con Dios, pero aprendí una lección eterna. Cuando intentamos ayudar a Dios a cumplir su promesa con nuestras propias manos, creamos guerras que podrían haberse evitado. Pero Dios no había terminado conmigo. Su plan no había cambiado. Él me llamó otra vez y me hizo una promesa aún más grande. Tenía ya 99 años cuando Dios volvió a hablarme. Los años habían pasado, mi cuerpo era viejo y mis fuerzas ya no eran las mismas. Humanamente, no había posibilidad de tener hijos. Algunos ya empezaban a creer que yo me había engañado a mí mismo con promesas imposibles. Pero aquel día, Dios descendió nuevamente a mi vida, no para recordar el pasado, sino para sellar mi destino. Me dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. No temas, porque haré un pacto contigo. Serás padre de muchas naciones. Y entonces me dijo algo que nunca olvidaré: Ya no te llamarás Abraham, ahora tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de multitudes. Mi nombre cambió. La promesa ya no era una posibilidad, se convirtió en mi destino. Luego habló de mi esposa: No llamarás más su nombre Sarai, ahora serás Sara, la bendeciré, y ella te dará un hijo. Yo me incliné al suelo y en silencio sonreí. No fue burla, fue impacto. Yo tenía 99 años, ella tenía 90. ¡90! Nadie había oído algo semejante. Pero Dios no necesita lógica para cumplir lo que promete, y como sello de ese pacto eterno, Dios ordenó algo más: la circuncisión. Una señal en la carne que marcaría para siempre a mis descendientes como un pueblo separado para Él. Ese mismo día obedecí sin demora. Yo, mi hijo Ismael y todos los hombres de mi casa fuimos circuncidados. Para muchos habría sido locura. Para mí fue declaración de guerra contra toda duda. Ese día sellé mi fe con sangre. El Dios que me llamó había hablado y yo no iba a retroceder. Un año después, la promesa se cumpliría. Pero antes de eso, Dios iba a ponerme frente a otro momento decisivo: Sodoma y Gomorra. Un día, mientras estaba sentado a la entrada de mi tienda, vi a 3 hombres acercarse. No eran hombres comunes. Había en ellos una autoridad que se sentía en el aire. Supe que venían de parte de Dios. Preparé comida para ellos y los invité a descansar. Fue entonces cuando uno de ellos habló y dijo: El próximo año Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la tienda y rió, no de alegría, sino de incredulidad. ¿Cómo una mujer de 90 años podría dar a luz? Pero Dios respondió: Hay algo imposible para mí. Después de eso, los hombres se levantaron y miraron hacia el valle. Uno de ellos dijo algo que me heló la sangre: El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Su pecado es muy grave. Descenderemos para ver si realmente su maldad es tanta. Yo sabía lo que significaba: juicio, y allí vivía mi sobrino Lot con su familia. Me acerqué a Dios y le pregunté: ¿destruirás al justo junto con el malvado? Me atreví a interceder. Yo, un hombre, hablándole al Creador del universo con valentía, le dije: ¿y si hay 50 justos en la ciudad? Y Dios respondió:
no la destruiré por amor a esos 50. Y si hay 45, tampoco. 40, no. 30, no. 20, tampoco. Y si solo hay 10. Entonces Dios me dijo, no la destruiré por amor a esos 10. Pero no había ni siquiera 10. Esa noche, fuego cayó del cielo y consumió Sodoma y Gomorra como advertencia eterna para toda nación que desafíe a Dios sin temor. Pero antes del juicio, 2 ángeles entraron a Sodoma y sacaron a Lot y a sus hijas. Su esposa desobedeció y miró atrás, y quedó convertida en estatua de sal. Yo vi las columnas de humo elevarse en la distancia. Comprendí entonces algo que nunca olvidé. Dios es paciente, pero no tolera la maldad para siempre. Y la justicia de Dios siempre va acompañada de misericordia para los que escuchan su voz. Días después mi historia cambió para siempre, porque Dios cumplió lo imposible. Pasaron muchos años desde que Dios me prometió un hijo. A veces, Sarai y yo hablábamos de eso en silencio, como si fuera un recuerdo lejano. Pero un día, Dios cumplió su palabra. Sara quedó embarazada a los 90 años, y yo tenía 100 cuando nació nuestro hijo. Nunca olvidaré ese día. Cuando lo sostuve en mis brazos, comprendí que no había imposible que Dios no pudiera romper. Sara lloró, pero esta vez de alegría. Ella dijo, Dios me ha hecho reír, y todo el que oiga esto se reirá conmigo. Lo llamamos Isaac, que significa risa. Él fue más que un hijo, fue la prueba viviente de que Dios no llega tarde, llega cuando debe llegar. Pero no todo fue celebración. El nacimiento de Isaac hizo crecer la tensión entre Sara e Ismael, el hijo de Agar. Ismael comenzó a burlarse de Isaac, y Sara no quiso permitir que el hijo de otra mujer creciera como heredero en mi casa. Un día vino a mí y me dijo, echa fuera a esa sierva y a su hijo. No fue fácil para mí. Ismael también era mi hijo, lo amaba, sangre de mi sangre, carne de mi carne. ¿Cómo podía echarlo al desierto? Mi corazón estaba dividido otra vez. Pero Dios me habló y me dijo, haz caso a Sara, porque en Isaac será llamada tu descendencia, pero también de Ismael haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al amanecer, con profundo dolor, envié a Agar e Ismael lejos con provisiones. Los vi alejarse hacia el desierto hasta desaparecer en el horizonte. Fue una de las decisiones más duras de mi vida. Pero aprendí otra lección eterna. Amar a Dios es, a veces, obedecerle con el corazón roto. Pero lo que no sabía era que Dios estaba preparando la prueba más grande de mi fe, una prueba tan dura que marcaría no solo mi vida, sino la historia del mundo. Isaac creció fuerte, inteligente y lleno de vida. Era el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Era mi alegría, mi herencia, mi hijo amado. Pero un día, Dios volvió a hablarme, y sus palabras atravesaron mi alma como una espada. Dijo, Abraham, aquí estoy, respondí. Entonces Dios me dijo, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto, en el monte que yo te diré. No entendí, no podía entender. Dios me había prometido descendencia a través de Isaac. Isaac era la promesa hecha carne. ¿Cómo podía pedirme que lo entregara? Pero aprendí hace tiempo que la fe no vive de explicaciones, vive de obediencia. No le conté nada a Sara, no habría podido soportarlo. Tomé a Isaac, 2 siervos y la leña. Caminamos 3 días en silencio. En el camino, Isaac me preguntó, Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Tragué dolor y respondí, Dios proveerá, hijo mío. Cuando llegamos a la cima, construí el altar con mis propias manos. Luego até a mi hijo. Isaac no peleó, no gritó, confió en mí, como yo confié en Dios. Levanté el cuchillo. Mi mano temblaba. Mi alma se rompió en 1.000.000 de pedazos. Pero yo sabía una cosa. Aunque matara a Isaac,
Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos si era necesario. Y justo cuando el cuchillo estaba por caer, escuché la voz del cielo. Abraham, no hagas daño al muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Entonces vi un carnero atrapado en un matorral. Dios lo había provisto. Desaté a Isaac y ofrecimos aquel carnero en su lugar. Llamé a ese lugar Jehová Jiré, Dios proveerá. Esa fue la lección más grande de mi vida. La verdadera fe es poner a Dios por encima de todo, incluso de lo que más amamos. Ese día, Dios confirmó su pacto conmigo para siempre, me dijo. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese descendiente del que Dios habló no era solo Isaac, era uno que vendría miles de años después. Uno que también subiría a un monte para entregar su vida, uno que no sería librado, uno que moriría para cumplir la promesa eterna, Jesucristo. Después de aquella prueba en el monte Moria, mi vida cambió para siempre. La fe dejó de ser una promesa futura y se convirtió en la certeza más profunda de mi alma. Dios había probado mi corazón y yo había aprendido a confiar en Él en todo, pero aunque mi espíritu era fuerte, mi corazón todavía tenía pruebas que enfrentar. Mi amada Sara murió a los 127 años. Fue la mujer que caminó conmigo desde el principio, la que dejó su tierra por fe, la que lloró por no tener hijos y luego rió cuando Dios cumplió lo imposible. Enterré a Sara en la cueva de Macpela, frente a Mamre, en Canaán. Fue la primera tierra que compré en la tierra prometida. Yo, que había vagado como extranjero toda mi vida, al fin tuve un lugar propio, y fue para enterrar a mi esposa. Con Isaac ya adulto, sabía que mi responsabilidad aún no había terminado. Tenía que asegurarme de que él continuara el pacto de Dios. No permití que tomara esposa entre los cananeos. Envié a mi siervo más fiel de regreso a mi tierra para buscar una mujer que temiera a Dios. Y así ocurrió. Dios guió a mi siervo hasta Rebeca, la mujer destinada para mi hijo. Con Isaac casado y el pacto confirmado, pude ver con mis propios ojos cómo Dios empezaba a cumplir la promesa que me hizo tantos años atrás. Yo era viejo, muy viejo, pero viví lo suficiente para ver que la voluntad de Dios es perfecta, incluso cuando el camino es largo y doloroso. Aún tuve más hijos con Cetura, mi última esposa, pero sabía que el propósito de Dios no venía por ellos, sino por Isaac, el hijo de la promesa. A él le entregué toda mi herencia antes de morir. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras de mi vida, soy un hombre viejo. 175 años han pasado desde que respiré por primera vez. He visto guerras, hambres, pactos, milagros, nacimientos y despedidas. He sentido la voz de Dios más cerca que mi propia sombra. He caminado con Él, no perfectamente, pero fielmente. He aprendido que la fe no es entender, es obedecer. La promesa no llega cuando quieres, llega cuando estás listo para recibirla. Dios no escoge a los más fuertes, escoge a los que están dispuestos. La fe verdadera siempre cuesta, pero siempre vale la pena. Voy a morir pronto, lo sé. Mi cuerpo está cansado, pero mi alma está en paz. Viví todo lo que Dios quiso que viviera. Fui llamado extranjero en esta tierra, pero ahora entiendo, mi hogar nunca estuvo aquí. Siempre estuvo en las promesas eternas de Dios. Isaac será mi continuidad. Su hijo Jacob llevará adelante el pacto, y de su descendencia vendrá aquel que bendecirá a todas las naciones. Cuando Dios me habló por primera vez, yo no lo sabía, pero ahora lo veo. De mi linaje vendrá el Mesías, el Hijo de Dios.
el Salvador del mundo. Moriré, pero mi fe no morirá conmigo. Seguirá viva en cada hombre y mujer que decida creerle a Dios más que a sus ojos, más que a su miedo, más que a sus dudas. Soy Abraham, siervo del Dios Altísimo. No dejé templos ni ciudades. Dejé algo más grande, el camino de la fe para todos los que quieran caminar con Dios.